Después tenemos otro tipo de deshidratación, que es el proceso por el cual se reduce el contenido de agua de un alimento y puede estar asociado con el proceso de cocción del mismo. ¿Mm? Hay una diferencia acá entre deshidratación y evaporación. ¿Por qué? La deshidratación generalmente se aplica en alimentos, la evaporación se produce en alimentos que son líquidos. Pero la deshidratación se puede utilizar tanto en sólidos como en líquidos. ¿Cuál es la función que tiene? Disminuir la cantidad de agua para que disminuya la actividad de agua. Cuando nosotros vimos conservación de alimentos, vimos que la actividad del agua es uno de los principales problemas, porque permitía la aparición de microorganismos y sus desarrollos, o también permitía la actividad de enzimas que deterioran el alimento. Entonces nosotros, para conservar ese alimento, le disminuimos la actividad de agua a través de una deshidratación. ¿Cuáles son los tipos? Y tenemos, por ejemplo, de bandeja, de túnel, de explosión, de lecho fluidizado, que esos se utilizan en sólidos. La atomización, que esa es el spray dryer cuando generan la leche en polvo, que es por un sprayado o por una atomización, se llama así, es cuando utilizas un líquido. Oleofilizar, que es cuando vos bajás mucho la temperatura y generás los procesos que se llaman de sublimación. Vos das vacío y una temperatura baja, entonces el hielo pasa a un estado gaseoso sin pasar por estado líquido. Ese es un aparato o una tecnología especial que lo vamos a estar viendo cuando lo van a ver en biofísica o en físico-química, mejor dicho, en físico-química, y también en operaciones a estos equipamientos. En cuanto a los equipamientos térmicos de disminución de calor, tenemos la refrigeración. ¿En qué consiste en refrigeración? Consiste en retirar el calor del alimento para mejorar las propiedades de conservación del mismo. Si yo retiro 10 grados, disminuye en la mitad la velocidad de reacción. Es decir, que si yo tengo un alimento a 20 grados que tiene una determinada velocidad y yo bajo a 10 grados, disminuí a la mitad la velocidad de las reacciones. Y si yo bajo a 5 grados, disminuyo de ese 10 otra vez la mitad. Es decir, que cada vez que yo voy bajando 10 grados, se disminuye la mitad las reacciones. El congelador fue el primer sistema de refrigeración que se utilizó. Se ponía hielo en un lugar, se ponían los alimentos y el hielo empezaba a tomar calor de esos alimentos enfriándolos, porque no existe el concepto de frío. En realidad es calor. Alto calor, bajo calor. Bajo calor 0 grados, alto calor 40, 50, 60, 100 grados. Entonces, el hielo tomaba calor para fundirse. ¿De dónde? De esos alimentos. Entonces le retiraba. Y así como funcionan las conservadoras, que ustedes van al río a un picnic, le ponen hielo, le ponen alimento, y constantemente el hielo, para irse derritiendo, necesita sacarle calor al alimento. Por eso lo mantiene fresco al alimento, frío. Ahí tenemos sistemas mecánicos, tubería desnuda, tubería con ala. Estas placas o estos tubos con ala depende de la heladera que nosotros tengamos, pero a veces adentro de la heladera vemos estas plaquitas con ranuras. Y en la parte posterior vemos todo un sistema de rejillas en la parte de atrás de una heladera. ¿Por qué? Porque esos son los sistemas de refrigeración, que consisten en condensadores, en válvulas de expansión y un lugar donde se genera la toma de calor por medio de la evaporación. Es decir, yo lo concentro, cuando se expande, necesita energía, la toma de adentro de la heladera a ese calor y enfría donde está el habitáculo de la heladera. Lo vuelvo a comprimir y ese condensado pierde su energía en el exterior. Pero para no entrar en muchos detalles, porque después lo vamos a ver, nosotros acá encontramos refrigeración en cámaras frigoríficas, en heladeras comerciales, refrigerados. Todos esos son sistemas, operaciones que nosotros necesitamos aplicar para mantener los alimentos en condiciones. La congelación puede ser de dos tipos, y eso implica que cuando vos refrigeras vas por encima de 0 grados, cuando vos congelas estás hablando de que se cristalice el agua. Pero hay algunos alimentos en donde a lo mejor se endurecen a unas diferentes temperaturas, pero a términos acá de refrigeración y disminución de calor, la congelación es temperaturas menores a 0 grados. El principio de funcionamiento radica en dos aspectos. Disminuye la velocidad en la cual las moléculas se mueven. Si disminuye esa cinética, se encuentran menos las moléculas y reaccionan menos. Y también el agua ya pasa a estar no disponible porque se empiezan a ordenar en forma de cristales. Entonces microorganismos o reacciones que necesitan de la presencia de agua
no las puede utilizar porque el agua se forma estructuras cristalinas, el hielo. Entonces los tipos de congelación vos tenés dos. Contacto directo, donde vos tenés un refrigerante que entra en contacto con el alimento. Y un contacto indirecto es cuando se congela el alimento, pero a través de una placa. El refrigerante enfría la placa retira calor del alimento y en ningún momento el refrigerante está en contacto con el alimento. Y acá hay algo que es muy importante cuando estamos hablando de alimentos, es la fase de congelamiento. Si nosotros congelamos muy rápido, no se daña la textura del alimento. Pero si nosotros congelamos lentamente, se daña la estructura de los alimentos. Por eso cuando ustedes ponen mucha carne de golpe o llenan el freezer, ese que vos tenés de domicilio, muy de golpe, después cuando vos descongeles esa carne o ese alimento, vas a ver que perdió consistencia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el congelado muy lento, se organizan muy bien las estructuras de cristales del agua, se expande ese cristal y cuando se expande termina dañando la estructura de las células que los contiene o la fibra muscular, que son células. Entonces, el volumen interno que se cristaliza es más grande que la capacidad de volumétrica que tiene la célula, entonces la termina rompiendo. Y así se rompen muchas y se rompe la consistencia de la fibra muscular, entonces no tiene el mismo sabor. Bueno, para cerrar, ya si me dan un minuto, tenemos las operaciones de flujo de movimiento, que ahí nosotros necesitamos mover líquidos o gases, eso se llaman fluidos, ya sean líquidos o gases, que puede ser una viscosidad baja, usamos centrífugas, viscosidad media o viscosidad alta. Las bombas tienen que ser de grado alimentario, elaborados con acero inoxidables. Ahí tienen bombas que son realmente muy bellas, pero también son muy costosas. Y tenemos que ver qué propiedades tiene el flujo a transportar, cuán denso es, cuál tensión superficial tiene, cuál es la viscosidad. Ahí tenemos una instalación que transporta líquidos y gases. Por ejemplo, transporta un líquido y transporta un vapor, un pasteurizador de jugo. Vos podés pasteurizar con vapor, o esterilizar con vapor a muy alta temperatura, mucha presión. Movimiento de flujo de sólidos. Si tenemos una dirección lineal, vamos a utilizar una bomba de tornillo o un transportador de cinta y están llevando galletas de esa cinta para ser envasadas. Cuando nosotros queremos transportar en multidirecciones, puede ser que vayamos hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, que derivamos por un lado a otro lado, podemos utilizar un transportador neumático, que es la movilización de partículas a través de aire. Lo está llevando un aire. De elevación lineal, ahí tenemos cintas transportadoras con agarre que tienen rugosidades o tienen tabiques para subir. O podemos utilizar cargilones si son sustancias muy redondas y necesito mover en mucha cantidad que hace que vayan rodando a medida que vayan subiendo. Entonces le pone una especie de baldecitos que los contiene que se llaman cargilón. Ahí tenemos elevadores de cargilón. Ya por último tenemos envasados, que consiste en el movimiento de los productos dentro de los envases, es decir, yo tomo el producto y lo meto dentro de un envase y su posterior cierre. Ahí tenemos de bebidas, de fluidos, como por ejemplo en cosméticos, salsas, mermeladas, aceites, latas, son esos envases plásticos que se tienden a parar, con nitrógeno, algunos otros con vacío, peletizados, bandejas, todos esos son movimientos en operaciones para poder generar envasados en los mismos. La idea que se busca es proteger al alimento del entorno, del ambiente que lo rodea. De esa forma se previene la contaminación con microorganismos, la presencia de aire, etcétera, dependiendo de las características del envase y del envasado que nosotros apliquemos. Otro tipo de operaciones de movimiento muy importante es la identificación de los mismos a través del etiquetado. Entonces nosotros vamos a encontrar que estos etiquetados podemos poner identificación del lote, fecha de elaboración, vencimiento. En realidad no es que podemos colocarlo, lo solicita el Código Alimentario. Entonces nosotros necesitamos identificar los productos que estamos elaborando. Tenemos etiquetadoras manuales, semiautomáticas, donde participan las personas haciendo estos procesos. Y ya tenemos las etiquetadoras que son automáticas. Etiquetadora en botella. Ahí van bajando el envase que se pone sobre las botellas. Llenadora y etiquetadora, tenemos algunas máquinas que directamente llenan y etiquetan en el mismo proceso. Acá tenemos como van saliendo bolsitas y a medida que van saliendo las bolsitas las va sellando esta llenadora y le va etiquetando. Y acá tenemos lo que son las impresiones inkjet.
Antes se usaban sellos, ahora se utilizan chorros de tinta. Son mucho más rápidos, son mucho más eficientes, tienen una variabilidad altísima para poner cualquier información, pero también es costoso. Y después otro conjunto de operaciones que, bueno, son muchas. Tenemos operaciones de lavado, operaciones de freído para fritar, operaciones de centrifugaciones, de filtraciones, hornos de cocción, mezcladoras cuando vos, por ejemplo, querés hacer un panificado, confitadoras si vos querés sacar dulce. Entonces, dentro de la operación tenemos un gran conjunto de maquinarias a utilizar para llevar a cabo el alimento que nosotros queremos o necesitamos. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Si tienen alguna duda, alguna consulta.